Buenos días hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente hoy. Su hermano Luis, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de aquí en la comunidad de Lacey, Washington, la Iglesia del Sagrado Corazón. Hoy hermanos, en este miércoles 14 de noviembre 2018, vamos a compartir el Evangelio de hoy. Lo vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, conocido como los 10 leprosos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: de camino a Jerusalén, pasó por los confines de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, muy bonita lectura, muy bonito mensaje. ¿Qué reflexión podemos sacar de eso? También vamos a tocar un poco lo que es la primera lectura de hoy, y esa es de la epístola a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Los 10 leprosos. Yendo Jesús, como siempre, llevando su palabra, llevando su buena noticia, dice que le salen al encuentro 10 hombres que se paran a distancia. Ellos sabían que por ser leprosos no podían acercarse a las personas. Esas eran las leyes en esos tiempos, que no se podían acercar a las personas porque la gente los repudiaba. Y ellos entendían eso. Y por eso se paran a distancia y le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, Maestro, Maestro. Lo reconocen nada más como un maestro. Sin embargo, tienen fe en él. Han escuchado lo que Jesús hacía. Y le dicen, empiezan a gritar: ten compasión de nosotros. Miremos algo muy importante aquí. Dice: al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Aquí él ni siquiera les preguntó qué quieren que haga por ustedes, como regularmente le preguntaba a los demás, a las personas que estaban enfermas y se acercaban a él. Id y presentaos. Ahora, miremos la fe también de ellos y la confianza en simplemente obedecer. Estamos tocando la obediencia aquí. El ir, presentarse, pero dice que en camino fueron quedando limpios, fueron sanados. Y uno de ellos, viéndose sanado, dice que decide volver y dar gracias a Dios. Y luego diciendo en voz alta: ¿cómo no? Después de haber sido por mucho tiempo repudiado por tener lepra, ahora estaba sanado. Y con justa razón alababa a Dios en voz alta. Cuando llega a Jesús, dice que se le postra rostro en tierra. Pero aquí hay algo importante. Jesús le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10? ¿No todos quedaron limpios? Jesús sabía que todos habían quedado limpios. La pregunta es aquí: ¿por qué no volvieron?
¿Qué es lo que los llevó a no volver? ¿La emoción? El pensar que a lo mejor porque ya habían quedado limpios, Jesús los iba a tener con ellos siempre, a que siempre anduvieran con Él siguiéndolo, y a lo mejor ellos no querían eso. Dirían, bueno, hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida, queremos ser libres, queremos hacer cosas nuevas, cosas por nosotros mismos. ¿Qué habrá pasado por la mente de esos 9 leprosos? Quedaron sanos, pero no volvieron. Sin embargo, me imagino que los 10 eran judíos, porque el que regresa dice es extranjero. ¿Qué es lo que le quiere entender dar a Jesús? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Jesús aquí a sus discípulos? Que el reino está abierto para todos, para ti y para mí. No pienses que porque tú eres de cualquier raza, color, lo que sea, tú no tienes partícipe en eso. Claro que sí. Muchas veces vamos a Jesús, ¿verdad? En un problema. Señor, ayúdame, sáname. Tienes cáncer, tienes diabetes, cualquier enfermedad mala, grave. Y vienes bien conmovido con este sentimiento, Señor, yo te prometo esta cosa, fui que vine. Y se te da de que el Señor te sane, y a veces ni nos acordamos de darle gracias. Ya me sanó, pues, adiós. No. Nos enseña que seamos agradecidos, que le demos gracias. Por muy pequeño, por muy grande, el milagro que hay en nosotros nos invita a darle gracias, porque hay una recompensa por eso. ¿Qué pasaría con los otros 9 leprosos que quedaron sanados? ¿Qué sería después de su vida? ¿Seguirían después a Jesús? No lo sabemos. Nada más nos dice de uno. Y hay una recompensa para él muy grande. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Levántate y vete. ¿Por qué le dice levántate y vete cuando él ya se había regresado a darle gracias, a darle la gloria a Dios? Porque lo había sanado. ¿Y por qué Jesús? Vete, levántate y vete. ¿Por qué lo manda? Porque el amor que él mostró cuando regresó, lo iba a mostrar con otra persona. Y le iba a hablar maravillas de Jesús. Le iba a decir que Jesús sí hacía lo que decía. Sí podía sanar, sí podía curarlos. Porque él había creído y porque Jesús había obrado en él. Por eso, levántate y vete. Mas sin embargo hay algo más mejor en eso. Lo que le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Regularmente cuando Jesús curaba una enfermedad decía, tu fe te ha sanado. Enfermedad física, quedaban sanos físicamente. Pero aquí le dice, salvado. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de esa persona. Jesús sabía que una vez que se fuera de ahí, cuando levántate y vete, el hablar bien de él, Jesús iba a atraer más personas. Por su fe, porque había creído. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Y eso también nos lo recalca en la primera lectura hoy. En la carta de Tito. Donde nos dice que sigamos insistiendo en que vivamos sumisos a las autoridades. Dirán, bueno, no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Hablamos al principio de la obediencia. Para seguir a Jesús tenemos que obedecer a lo que Él lo mandó. Levántate, vete. Y al principio, vayan y preséntense a los sacerdotes. La obediencia. Y en esa obediencia tenemos que vivir como Cristo nos dice.
lo que Cristo pide, no lo que nosotros queramos. Que vivíamos antes como perros y gatos con la gente, que cambiemos eso. Porque nos dice aquí que, nos dice San Pablo que también él o ellos vivían así antes de conocer a Cristo. Que eran mal hablados, que eran insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en la malicia, siendo aborrecidos y odiándose unos a otros. Antes de conocer a Jesús, ¿cómo vivían los leprosos? Quizás entre ellos mismos se odiaban, no se podían ni ver, a pesar de que estaban juntos. Y nos dice San Pablo, no. En la obediencia tienes que ir cambiando también tu forma de ser. Cuando decides obedecer a Jesús, tu persona tiene que ir cambiando. Porque al igual que el regalo final que le dio Jesús a ese leproso que volvió, la salvación, también San Pablo nos dice, cuando éramos así como ellos, cuando éramos del mundo, éramos así. Pero una vez que conocimos a Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, versículo 5, fuimos cambiando, fuimos renovándonos, fuimos siendo mejores personas, fuimos siendo personas que nosotros podíamos dar ejemplo y testimonio de que Jesús estaba empezando a vivir en nosotros. Con una esperanza, dice, viviendo con la esperanza de la vida eterna, lo que le dio al leproso por medio de la obediencia, por medio de su fe. También San Pablo nos dice aquí en esta carta. Por eso yo te quiero dejar con esto este día, hermano. Una de las mejores características de un buen cristiano es la obediencia. Que te manden a lo que sea. A veces no les gusta. Obedecer. Ahí se nos va a probar la paciencia, el amor, la compasión. No nada más pensar, ya me mandan a hacer esto. No. Hay mucho, se involucra mucho en la obediencia, hermano. Y Jesús aquí nos da un buen ejemplo. Y también nos dice, nos da una idea de lo que nos puede pasar si nada más venimos al principio. Jesús, dame esto, cúrame de esto. Y nos manda, mientras nos vamos, mientras nos va limpiando, mientras nos va sanando, nosotros bien contentos. Sí, Jesús, aleluya, gloria a Dios. Y después, cuando ya estoy sanado, adiós. Se acabó el amor. No. Todo esto encierra muchísimo, hermano. Yo te dejo con eso en este día. Síguelo meditando. Vuélvela a leer. Y vuélvela a meditar. Piensa cómo estás viviendo en tu obediencia en este momento. Participes o no participes en la iglesia. ¿Cómo estás viviendo en este momento? Que tu esperanza sea que mediante la obediencia, que mediante el amor, Jesús te esté esperando para darte la vida eterna. Qué bonito sería que nos dijera, levántense, vayan. Y que nos diga, su fe los ha salvado. Más allá de decir, los ha sanado. De algo vamos a morir. Pero la salvación no. Pero solamente es tener. Yo te dejo con eso, hermano. Que Dios te bendiga. Que nuestra Madre Santísima te cura con su santísimo manto. Nos vemos